Falacias de ambigüedad, el énfasis. El énfasis, como en el caso de todas las falacias de ambigüedad, se comete la de énfasis en un razonamiento cuya naturaleza engañosa y carente de validez depende de un cambio o una alteración en el significado. La manera en que los significados cambian en la falacia de énfasis depende de las partes de él que se recalquen o destaquen. Es indudable que algunos enunciados adquieren significados completamente diferentes según las diferentes palabras que se subrayen. Falacias de ambigüedad del énfasis. Considérese, por ejemplo, los diferentes significados que resultan de la siguiente prohibición, según las cuales sean las palabras en bastardilla que se destaquen. No debemos hablar mal de nuestros amigos. Cuando se lee sin ningún énfasis indebido, la prohibición es perfectamente correcta, no debemos hablar mal de nuestros amigos. Pero, si se extrae la conclusión de que podemos sentirnos libres de hablar mal de cualquiera que no sea nuestro amigo, entonces esta conclusión deriva de la premisa solamente si ésta tiene el significado que adquiere cuando se subrayan las dos últimas palabras, pero, en este caso, ya no es aceptable como ley moral, tiene un significado diferente y es, de hecho, una premisa diferente. Este razonamiento sería, entonces, un ejemplo de falacia del énfasis. También lo sería el razonamiento que extrajera de la misma premisa la conclusión de que podemos hablar mal de nuestros amigos, a condición de hacerlo silenciosamente. Veamos. La misma oración, la primera que leímos, no debemos hablar mal de nuestros amigos, vamos a leerla de una manera diferente. No debemos hablar mal de nuestros amigos. Y vamos a leerla de una tercera forma. No, debemos hablar mal de nuestros amigos. ¿Ven cómo cambia absolutamente el sentido? 3 sentidos diferentes, con exactamente las mismas palabras, nada más que pronunciadas con una entonación diferente ciertas palabras. Falacias de ambigüedad, el énfasis. Una frase que es literalmente verdadera, pero carece totalmente de interés cuando se la lee o escribe normalmente, puede despertar gran expectativa cuando se destacan de cierta manera algunas de sus partes, pero al destacar esas partes puede cambiar su significado y con esto puede pasar a no ser verdadera. Veamos esta noticia de primera plana de un diario. No hay clases y suben los enfermos. Sabemos que esta es una afirmación falaz porque a pesar de que durante la enfermedad de la pandemia se suspendieron las clases presenciales, pero se siguieron dando clases virtuales, y en caso de los enfermos pues sí hubo un aumento, pero no se está indicando en qué porcentaje se han dado estos aumentos en los enfermos, lo cual lleva a confusión. De este modo se sacrifica la verdad al sensacionalismo por medio de la inferencia falaz que se produce al destacar tipográficamente la mitad de una frase más que la otra mitad. Esta técnica constituye una actitud deliberada de ciertos periódicos sensacionalistas para atraer la atención mediante sus títulos. Este otro título de un diario: se viene el fin del mundo. Probablemente algún grupo religioso o algún otro grupo considere esto como una posibilidad, mas no significa que se venga objetivamente el fin del mundo. Los periódicos, por ejemplo, pueden poner en grandes títulos las palabras revolución en Francia, y luego abajo, en tipo de imprenta mucho menor y menos prominente, pueden encontrarse las palabras temida por las autoridades. Es decir, revolución en Francia, temida por las autoridades. La frase completa, una revolución en Francia es temida por las autoridades, puede ser absolutamente verdadera, pero la manera en que se está resaltando solo una parte de esta afirmación resulta en una falacia.
Los títulos de los periódicos y los epígrafes breves a menudo entonces presentan anfibologías, como es el ejemplo siguiente. Un granjero se voló la tapa de los sesos después de despedirse afectuosamente de su familia con un revólver. Hasta la verdad literal puede ser un vehículo para la falsedad cuando se la destaca colocándola en un contexto engañoso, como lo ilustra la siguiente historia de marineros. Casi a punto de partir cierto barco, hubo una disputa entre el capitán y su primer oficial. La disensión se agravaba por la tendencia a beber del primer oficial, pues el capitán era un fanático de la abstinencia y raramente perdía oportunidad de regañarlo por su defecto de tomar licor. Inútil decir que sus sermones solo conseguían que el primer oficial bebiera más, aún más. Después de repetidas advertencias, un día, que el primer oficial había bebido más que de costumbre, el capitán registró el hecho en el diario de bitácora y escribió: «Hoy el primer oficial estaba borracho». Cuando le tocó al primer oficial hacer los registros en el libro, se horrorizó al ver esta constancia oficial de su mala conducta. El propietario del barco iba a leer el diario y su reacción probablemente sería despedir al primer oficial con malas referencias además. Suplicó al capitán que eliminara la constancia, pero el capitán se negó. El primer oficial no sabía qué hacer hasta que finalmente dio con la manera de vengarse. Al final de los registros regulares que había hecho en el diario ese día agregó: «Hoy el capitán estaba sobrio». La falacia implicada sería: si hoy el capitán estaba sobrio, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó los días anteriores? ¿Habrá estado sobrio o no? Y entonces aquí nos puede llevar a un razonamiento incorrecto. Falacias de ambigüedad, la composición. La expresión falacia de composición se aplica a dos tipos de razonamientos inválidos íntimamente relacionados entre sí. El primer caso de falacia de composición puede describirse como el razonar falazmente a partir de las propiedades de las partes de un todo a las propiedades del todo mismo. Un ejemplo muy evidente de esta falacia constituiría en arguir que, dado que todas las partes de una cierta máquina son livianas de peso, la máquina como un todo también es liviana. El error se hace manifiesto cuando consideramos que una máquina muy pesada puede estar compuesta por un gran número de partes livianas. Sin embargo, no todos los ejemplos de este tipo de falacia de composición son tan obvios, algunos son engañosos. He oído sostener seriamente que, puesto que cada escena de una determinada obra de teatro era un modelo de perfección artística, la obra como un todo era artísticamente perfecta, lo cual no resultaba cierto en algunos casos. Pero esto es una falacia de composición, tanto como lo sería arguir que como cada uno de los jugadores de un equipo es un atleta descollante, el equipo debe ser un equipo extraordinario. Falacia de ambigüedad, la composición. El segundo tipo de falacia de composición es estrictamente paralelo al que acabamos de describir. En este segundo caso, el razonamiento falaz procede a partir de las propiedades de los miembros o elementos individuales de una colección a las propiedades poseídas por la clase o colección como tal. Podríamos considerar esta falacia como un equívoco debido al verbo ser, pues en relación con esta falacia podemos distinguir dos sentidos de este verbo. La frase, por ejemplo, «los hombres son mortales», significa que cada uno de los miembros de la clase de los hombres es mortal. Aquí el verbo está usado en un sentido distributivo, pues se predica una propiedad de los hombres tomados separadamente, individualmente, como miembros de la clase de los hombres. Pero el verbo ser puede usarse también en el sentido colectivo, como en el enunciado igualmente verdadero, los hombres son numerosos.
Los hombres son numerosos. Es bien claro que en este caso no predicamos de cada hombre la propiedad de ser numeroso. No estamos diciendo este hombre singular es numeroso. O sea, no podría hacerse tal aserción, pues esto simplemente carecería de sentido. Se entiende que la propiedad de ser numerosos se predica de los hombres colectivamente, de la clase o colección como un todo. De igual modo, en el enunciado los roedores tienen 4 patas, predicamos esta propiedad de los roedores distributivamente, esto es, afirmamos que cada uno de los roedores tiene 4 patas. Pero el enunciado, los roedores se hallan ampliamente difundidos por la tierra, estamos hablando de los roedores colectivamente. Ciertamente no se pretende afirmar que cada roedor, un roedor, se halla ampliamente distribuido sobre la tierra, sea lo que fuere lo que esto pueda significar, es decir, no tiene sentido. Este segundo tipo de falacia de composición puede ser definido como la inferencia no válida, por la cual lo que puede ser predicado con verdad de una clase distributivamente, también puede ser predicado con verdad de esta clase colectivamente. Falacias de ambigüedad, la división. La división. La falacia de división es simplemente la inversa de la falacia de composición. En ella se presenta la misma confusión, pero la inferencia procede de la dirección opuesta. Como en el caso de la composición, pueden distinguirse 2 variedades de la falacia de división. El primer género de división consiste en argumentar que lo que es cierto de un todo debe serlo también de cada una de sus partes. Un excelente equipo de trabajo, por lo tanto cada uno de sus miembros es excelente. No necesariamente. Puede que uno de los miembros de ese excelente equipo no sea excelente, sino todo lo contrario, sea mediocre. Falacias de ambigüedad, la división. Sostener que, puesto que una sociedad comercial es muy importante y el señor Pérez es funcionario de esta sociedad, por tanto el señor Pérez es muy importante, sería cometer la falacia de división. Se comete esta primera variedad de la falacia de división en todo razonamiento tal que, por ejemplo, de la premisa de que una cierta máquina es pesada, complicada o costosa, se concluya que cualquier parte de la máquina también debe ser pesada, complicada o costosa. Argumentar que fulano de tal debe ser un extraordinario atleta porque juega con un equipo notable sería también otro ejemplo de este tipo de falacia de ambigüedad de la división. Falacias de ambigüedad de la división. El segundo tipo de falacia de división consiste en deducir de las propiedades de una colección de elementos las propiedades de los elementos mismos. Suponer que, puesto que todos los árboles de un parque dan una sombra espesa, por tanto cada árbol del parque da una sombra espesa, sería cometer el segundo género de falacia de división. Es evidente que cada árbol puede ser escuálido y lanzar una magra sombra, y sin embargo puede haber tantos que en conjunto den una sombra espesa. De este ejemplo, los indígenas americanos están desapareciendo. Este hombre es un indígena americano, por tanto, este hombre está desapareciendo. Eso es un argumento absolutamente falaz. Para evitar las diversas falacias, lo cual debemos hacer, evitar las falacias. Para evitar las diversas falacias de ambigüedad, debemos tener presente con toda claridad las significaciones de los términos que usamos. Una manera de lograr esto es definir los términos claves que se usan, dado que los cambios en la significación de los términos pueden hacer falaz un razonamiento y dado que la ambigüedad puede evitarse mediante una cuidadosa definición de los mismos. Muchas gracias.